He llamado la meditación de esta tarde Reflexiones al pie de la cruz. Reflexiones al pie de la cruz. Hay una canción que me gusta mucho que se llama precisamente At the Cross. Es al pie de la cruz y entre paréntesis le llama El amor corrió de rojo. El amor corrió de rojo. Y esa canción dice más o menos algo así. Hay un lugar donde la misericordia reina y nunca muere. Hay un lugar donde corrientes de gracia fluyen profunda y ampliamente. Donde todo el amor que yo he encontrado corre como un diluvio, desciende como un diluvio. Y luego dice el coro, en la cruz yo rindo mi vida. Estoy asombrado contigo. Estoy asombrado contigo. Donde el amor corrió de rojo y mi pecado fue limpiado y hecho blanco. Todo te lo debo a ti. Todo te lo debo a ti, Jesús. Hay un lugar donde el pecado y la vergüenza son impotentes. Donde mi corazón tiene paz con Dios y perdón. Donde todo el amor que yo he encontrado fluye como un diluvio, desciende como un diluvio. Y luego el puente de esta canción dice, allí está mi esperanza que he encontrado, aquí en Tierra Santa. Como estar al pie de la cruz es estar en Tierra Santa. Dice, aquí me postro, aquí con brazos ampliamente abiertos, aquí tu Señor salvaste mi vida y yo me postro ante ti. ¿Qué canción? Y creo que expresa de una manera u otra la experiencia de todos nosotros que hemos venido aquí a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque todos nosotros fuimos a esa cruz. Llegamos quizás de diversas maneras, pero nos vimos en esa cruz. Y vimos a Jesús. Y vimos el significado de su muerte en la cruz. Y abrazamos por la fe a Jesús. Pero cuando venimos a la cena del Señor, nosotros venimos, por así decirlo, a hacer una visita fresca nuevamente al pie de la cruz. A poder ubicarnos allí al pie de la cruz y observar algunos de los eventos y escuchar algunas de las palabras de la cruz para enriquecer nuestras almas y alimentarnos con Cristo una vez más por medio de la fe. Y quisiera acudir a varios textos que aparecen en los evangelios relacionados con la crucifixión y reflexionar en ellos. Son reflexiones al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Juan 19, versículos 26 y 27. Dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Estando en la cruz y sabiendo lo que esa cruz significaba en términos del abandono del Padre y de la propiciación por todos los pecados de los suyos que él llevaría a cabo, Jesús en ese momento se preocupó por su madre. Allí al pie de la cruz estaba una madre viendo a su hijo padecer sufrimientos agónicos. Si había alguien que necesitaba consolación en ese momento, era él. Y sin embargo, él está tomando medidas para asegurar el cuidado de su madre. Ella no podía hacer nada por él, pero él sí podía hacer algo por ella.
Impresionante. Y en ese momento, en su estado más débil humanamente hablando, él se encarga de cuidar a su madre. Clavado y colgado del madero, podía todavía hacer algo por su madre. Y nos muestra el corazón de nuestro Salvador. Algo de su ternura, algo de su preocupación. ¿Y notan ustedes algo? Jesús no tenía nada que dejarle a su madre. Le dice: Juan, cuídala. Él no está diciendo: el tesoro que yo te dejé, ahí es suficiente para que tú vivas el resto de tu vida. No. Los soldados habían acabado de repartir lo único que él tenía. Y otro tendría que hacerse cargo de ella. Mujer, he allí tu hijo, he ahí tu madre. Y eso para que nosotros pudiésemos ser coherederos con Cristo. Él tuvo que perderlo todo. Él estuvo dispuesto a perderlo todo. Su madre. Y se la tuvo que dejar a su discípulo. Dice el versículo 23: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y nuestro Señor estuvo expuesto, desnudo ante la multitud. Todos nosotros hemos leído cómo Dios ve la desnudez y nos deja principios en las Escrituras acerca de esto. Recordemos el caso de Noé, cuando embriagado 2 de sus hijos tienen que venir y cubrirle e ir de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Pero aquí en la cruz no había nadie que cubriera la desnudez de nuestro Salvador. El Señor, que hizo vestiduras de pieles para cubrir a Adán y a Eva después de haber pecado, quedó expuesto, avergonzado y humillado ante la multitud. Y porque Él hizo eso, hoy podemos tener un vestido de justicia con el cual podemos comparecer ante Cristo en el día del juicio y ser salvos. A los dolores que Jesús experimentaba en la cruz se añadía ese dolor de su madre por la espada que estaba atravesando su alma. Ni siquiera pudo tener una despedida normal, como muchos tienen la oportunidad de tener con sus familiares. Una despedida normal es difícil de por sí. Una despedida como esta debió ser difícil en extremo. Jesús estaba obrando en la cruz la solución al gran problema del pecado que hoy nos hace tener que despedirnos de seres queridos. Y Él mismo experimentó el dolor de la separación familiar. Pero era necesario. Era necesario que nuestro Señor pasara por esa experiencia. El hijo que ella estaba perdiendo estaba a punto de sellar su obra de salvación, porque ese hijo era también su Salvador. Y era una separación temporal para garantizar el que luego estarían juntos por toda la eternidad. Pero era una separación. Ese dolor se añadía
a lo que él estaba experimentando en la cruz. Y hermanos, qué bendición es cuando los lazos que nos unen a nuestros familiares son más que lazos de sangre. Cuando son lazos espirituales que nos hacen pertenecer juntos a la familia de Dios. Eso es una bendición. Porque sabemos que eso es un hasta luego. Esa es la realidad. Vemos también la bendición de pertenecer a la familia de Dios aún en este mundo. Porque el Señor pudo dejar a su madre, a Juan. Sabemos que otros hermanos del Señor estaban vivos, porque tenemos aún las epístolas de Santiago y de Judas, hermanos del Señor. Pero el Señor estaba contando aquí con Juan. Y nos podemos imaginar que el apóstol del amor debió de cuidar muy bien a María. Pero son elementos que ocurrieron mientras nuestro Señor estaba en la cruz y que le imprimen un significado a lo que estaba sucediendo. Mateo capítulo 27, versículo 33. Mateo 27, versículo 33. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con miel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. La muerte por crucifixión era una de las muertes más terribles. El sufrimiento y los dolores eran inmensos, y por esa razón daban cierto anestésico a los crucificados. Los romanos querían ser un poco humanitarios en medio de la crueldad de lo que era crucificar a alguien. Y le dieron al Señor de este anestésico. Pero cuando el Señor lo probó, no se la quiso beber la bebida. Nuestro sustituto no quería que nada le impidiera de estar plenamente consciente a la hora de sustituir a los suyos como sacrificio. Hay algunas personas que para subir a los aviones tienen que embriagarse o toman algunos medicamentos. Es como que quieren hacer que eso sea una experiencia que ellos ni se recuerden que sucedió. Salir de un sitio y encontrarse en el otro. Nuestro Señor no quería nada que mitigara el sufrimiento en la cruz. Nada que mitigara su dolor. Y era obviamente algo físico, algo para sus dolores físicos. No contempla siquiera el dolor de su alma. Adán, dice un autor, ¿no estaba medio consciente cuando comió del árbol? En contra de su mejor juicio pecó con todo su ser y mente. Y es por esto que el segundo Adán tenía que entrar en las agonías de la cruz y de la muerte plenamente consciente. Si tomaba la copa que se le estaba ofreciendo, entonces no podía salvar al pecador. Debía hacer el pago de manera consciente, no sea que la justicia de Dios no fuese aplacada. Y nosotros también hemos pecado con conocimiento, hemos pecado voluntariamente. No pecamos estando medio alertas, pecamos con conocimiento de causa, con plena conciencia. Y la justicia exige que el precio por nuestro pecado sea dado con plena conciencia igualmente. Cristo quiso voluntariamente estar consciente de lo que Él estaba haciendo por ti y por mí en la cruz. No podía haber ninguna provisión que aliviara su dolor. Dios es tan justo y perfecto que Él no puede suavizar las demandas de su justicia. La exigencia de su ley debía ser pagada completamente. Jesús no dejó de cargar ni uno solo de nuestros pecados, porque si no, ni uno solo de nosotros se hubiera salvado. Juan capítulo 19, versículo 17. Juan capítulo 19, versículo 17. Tomaron pues a Jesús
Y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Quiénes eran estos dos? ¿Dos de los apóstoles? ¿Dónde estaban los apóstoles? Sabemos lo que ocurría en ocasiones, ¿no? Que los apóstoles manifestaban su bravuconada. Señor, yo voy a estar ahí. Si algo te pasa, yo voy a estar ahí contigo. Y si hay que morir contigo, yo muero contigo. ¿Acaso eran alguno de ellos? No, no eran ellos. No era ninguno de sus discípulos. Lo que encontramos aquí son dos ladrones, dos criminales. Dice Isaías, y fue contado con los transgresores. 1, 2 y 3. 3 transgresores. ¿Cuántos criminales estaban viendo? Nosotros sabemos que solo habían 2, pero para la multitud eran 3. Y Jesús era el peor de ellos, el que estaba en el medio, el cabecilla. En vida se mezcló con los pecadores y murió entre pecadores. Su misión tenía que ver precisamente con ellos. Su misión tenía que ver precisamente con aquellos que han transgredido la ley del soberano, su Padre Celestial. Y allí estaba Jesús confundido entre dos ladrones. Y de hecho, allí debió estar Barrabás donde él estaba, pero él ocupó el lugar de Barrabás, porque su misión era ocupar el lugar de viles pecadores. Viles pecadores, como tú y como yo. Pero aún allí en la cruz podemos ver que las cosas que nos unen aquí en la tierra no necesariamente nos unirán en la eternidad. La vida de estos dos ladrones se separó precisamente aquí. Uno de ellos llegó a ver su culpa y llegó a ver a Jesús como su Salvador. El otro permaneció inconsciente de lo que realmente era su culpa y de la identidad del que estaba en medio de ellos. Hasta ese punto ambos podían haber vivido exactamente igual, pero uno iba a estar en el paraíso y el otro iba a una condenación eterna. Y la diferencia la hizo la admisión de culpa y el reconocimiento de que la solución estaba justamente en medio de ellos. Allí se diferenciaron los dos. Pueden ser la vida de dos criminales y uno termina en la gloria y el otro en el infierno. Y la diferencia la hace Jesús. O que la diferencia la haga Jesús en tu vida. O que tú no tengas que enfrentar con tus crímenes ante el Dios del cielo, a tu juez Jesucristo. O que hoy tú confíes en Jesucristo para la salvación de tu alma. Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice un autor, el mismo Dios que hizo el sol y que llamó a la luz día, ahora hizo que el día fuera noche. Jesús debe pagar en tinieblas por los pecados del mundo. Tinieblas en la tierra en medio del día. El creyente es capaz de cantar aún en los escenarios más oscuros, como Pablo y Silas podían cantar himnos estando en un calabozo. El Espíritu de Dios puede darnos gozo en medio de las tinieblas. Pero en el caso de la cruz,
Esas tinieblas hablaban de algo más. Hablaban de abandono, hablaban de rechazo. Era como si el padre estuviera desconociendo o desheredando al hijo. Ese no es mi hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había razón para que él estuviera en ese lugar. ¿Por qué? El hijo se hizo a sí mismo pecado, dice la Escritura. Y el padre no lo quería ver más. Y Jesús estaba experimentando lo que él mismo describió con las palabras: echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Así mismo describió Jesús lo que es ser separado de Dios. Y él estaba viviendo esto. ¿Recuerdan la aflicción de Pablo cuando él fue dejado solo por sus amigos? Le decía: pero el Señor estuvo a mi lado. Pero Cristo dijo: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús estaba solo. Sus discípulos le dejaron. La multitud incitó a la crucifixión. No hubo nadie que se compadeciese. Y aún eso estaba profetizado en un salmo mesiánico, el Salmo 69. Dice en el versículo 20: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. No hubo nadie que consolara al Señor. Y dice Lucas 23:35: y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. De manera que allí al pie de la cruz solo habían espectadores y burladores. En lugar de aliviar su carga, la presencia de estas personas la hacía más pesada. La multitud estaba completamente ajena a la realidad de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Y así hay personas que pasan por esta vida como meros espectadores de lo que ocurrió en la cruz hace 2000 años. Otros son burladores. Otros se burlan del cristianismo. ¿Y tú crees todavía en esas fantasías? Burladores. Dichoso aquel que al contemplar la cruz puede ver su propio pecado, reconocer su culpa, que esa culpa colocó allí al Salvador, y pedir el perdón de Dios. Dichoso aquel. Todavía recuerdo con tristeza esa porción de mi vida cuando yo era un simple espectador de la cruz. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo al oír leer de los evangelios la historia de Jesús. Recuerdo ver películas sobre Jesús, pero yo era un mero espectador. Pero recuerdo con gran gozo la porción que he vivido después que pasé de ser un espectador de la cruz a uno que estaba allí en la cruz con Jesús. La bendición que fue entender por primera vez cuánto lo que Él estaba haciendo tenía que ver conmigo. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Cómo no lo había visto antes? Pero Dios en su misericordia abrió los ojos.
para contemplar la gloria de la cruz, para poder comprender qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar, el significado de lo que estaba ocurriendo allí. Y así pasó contigo, que pasaste de ser un espectador a ser uno que estaba crucificado con Jesús en la cruz, abandonado de los suyos, abandonado por los hombres, pero para colmo abandonado por su Padre. En la cruz Jesús fue abandonado por su Padre. En ese momento cargó con la culpa de todo su pueblo. Y si solo cada uno de nosotros piensa en los pecados que cada uno cometió contra Dios, en cada una de las transgresiones que cada uno ha cometido, se hace pesada la carga que vemos que Jesús tuvo que cargar. Pero si pensamos que no era solamente con los tuyos, sino con cada uno de los pecados de cada uno de los suyos, de cada época, qué inmensa carga cargó nuestro Señor en la cruz. Cuántos pecados cargó en la cruz. Y Dios, que es muy justo para ver el mal, le dio las espaldas a su Hijo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba realmente abandonado. El cielo cerró los ojos. Dice un autor: sabemos por la historia del huerto de Getsemaní que él era un hombre común y corriente. Estuvo tan oprimido y presionado que luchó en el polvo como un gusano. Buscó apoyo en sus discípulos, pero no pudieron velar con él siquiera una hora. Un ángel vino del cielo para fortalecerle, pero en el Gólgota Dios no envió a ningún ángel que le ayudara. Fue abandonado por Dios en todo sentido. El cielo estaba cerrado para él y Dios el Padre no quería nada que ver con él. Cuando Dios abandona al hombre a su suerte en todas las cosas, las realidades del infierno son aterradoras. Y lo que Cristo experimentó en la cruz del Calvario fue tu infierno y el mío. Me hacen sentido entonces las palabras de Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Ni siquiera pudo saciar esa sed en agua que tú y yo podemos alcanzar para saciar nuestra sed. Manda a Abraham que siquiera moje la punta de su dedo en agua y permita que yo pueda tener alivio cuando Él toque aunque sea la punta de mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Jesús estaba en ese momento sufriendo tu infierno y el mío, y no había nada que aminorara su dolor del infierno. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En Lucas 23:46 dice: clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuestro primer representante se escondió en el huerto luego de haber pecado. Nuestro segundo Adán se expuso completamente a la ira de Dios. Se hizo pecado por nosotros, no se escondió. Se bebió la copa de la ira de Dios en su totalidad. Nunca hizo nada que le mereciera semejante castigo. Nunca fue un hijo pródigo que viviera perdidamente malgastando los bienes de su padre. Nosotros sí lo hicimos.
El padre no se quedó mirando al horizonte esperando a que el hijo regresara con ansia de abrazarlo y besarlo. No, Jesús clama al cielo y no hay respuesta. Puede haber algo peor que ser abandonado por Dios. Por eso el infierno es lo que es. Separados eternamente de la presencia de Dios. Y lo que Cristo experimentó en la cruz fue el equivalente de eso. Consumado es. La misión ha sido cumplida. La cruz se convirtió en el trono. El rey había vencido. Y 3 días después se levantaría de la muerte, venciendo a la muerte y al príncipe de la muerte, que es el diablo. Y el hijo entonces regresaría a la casa de su padre, habiendo sido obediente en vida y en muerte. La obediencia activa y la obediencia pasiva de Cristo, para decirlo en términos doctrinales. ¿Cuánto pasó en la cruz? ¿Cuántas cosas sucedieron en la cruz? ¿Cuánto significado hay en la cruz? Isaías 53. Quiero concluir leyendo Isaías 53, porque nos narra 700 años antes lo que iba a suceder precisamente en la cruz. Dice Isaías 53:3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hemos ido al pie de la cruz. Al pie de la cruz podemos aprender muchas cosas, pero sobre todo aprendemos que nosotros somos grandes pecadores y que Jesús es un gran Salvador. Hay un lugar donde la misericordia reina y nunca muere. Un lugar del que fluyen corrientes de gracia amplia y profundamente, donde todo el amor que yo he conocido fluye como un diluvio. En la cruz rindo mi vida. Estoy asombrado ante ti, donde tu amor corrió de rojo y mi pecado fue hecho blanco. Todo lo debo a ti,
todo lo debo a ti, Jesús. Hay un lugar donde el pecado y la vergüenza son impotentes, donde mi corazón tiene paz con Dios y perdón, donde todo el amor que yo he encontrado fluye como un diluvio. Ahí está mi esperanza. Hemos visitado Tierra Santa, al pie de la cruz. Tantas cosas competirán para que nuestras almas estén en otro lugar. Pero exactamente como escuchábamos esta mañana, tenemos que estar en el Evangelio de la cruz, alimentándonos del Evangelio de la cruz, visitando frecuentemente esa cruz. Y cuando venga la tentación, recordar el amor de Dios que entregó a su Hijo por nosotros. Recordar el compromiso que Cristo hizo con nosotros, uniéndose a nosotros eternamente como uno de nuestros hermanos. Y Él nunca te dejará ni te desamparará. Aprendemos eso al pie de la cruz, visitando la cruz. Y la canción termina diciendo: y yo me postro ante ti.